Pues es una alegría y un honor recibir en los estudios de Capital Radio a un hombre clave de la gran compañía tecnológica Nvidia en España. Se habla mucho de ella, no solo por su desempeño en la bolsa, por su aportación al gran fenómeno transformador de la sociedad de este tiempo, que es la inteligencia artificial, aunque lleva muchos años trabajando en esto, sino también porque el valor percibido de esta compañía en el mundo pues sorprende por su dimensión, más grande que la compañía española, más grande que la bolsa alemana, por tomar un par de referencias. Pero hay ahí el trabajo de muchos profesionales de alta cualificación y aquí está hoy con nosotros uno de ellos. Responsable en España del negocio corporativo de Nvidia, es además, no solo en España, lo es en Portugal, lo es en Arabia Saudí, CSCS en Suiza para centros de investigación, supercomputación y universidades. Es Javier Pemán. Javier, bienvenido a Capital Radio. Muchas gracias por recibirme y un placer estar aquí contigo. Eres ingeniero industrial, ¿no? Soy ingeniero industrial por la Universidad de Navarra y MBA por el IES. Sí. Hemos visto que en apenas unos días Javier Pemán va a pronunciar una conferencia y ha elegido como título El momento iPhone de la IA, de la inteligencia artificial. Porque es verdad, la inteligencia artificial ya lleva unas décadas con nosotros, pero en un momento como este no se había vivido, ¿no? Es el momento ya. Sí, sin duda el momento iPhone es ahora y la razón es porque confluyen tres, como ya he explicado, ¿no?, en varias ocasiones, confluyen tres elementos clave para que sea viable. La inteligencia artificial se habló de ella hace 70 años ya, ¿no? Pero hasta ahora no ha sido realmente viable porque hasta que no han confluido el volumen masivo de datos, la disposición pública de acceso a datos masivos, el desarrollo de algoritmos públicos que son accesibles a cualquier persona, y ahora podemos hablar de esto un buen rato, y la capacidad de cómputo muy condensada, muy densa, pues no era posible realmente. O sea, pese a que había muchas iniciativas y no sé, yo vengo de IBM y recuerdo perfectamente cuando IBM ganó el Jeopardy, ¿no?, hace ya casi 12 años, ¿no? Dice, IBM tenía la tecnología capaz de entender el lenguaje, sin embargo nos ha costado todavía otros 12 años, y esto es porque realmente la capacidad de cómputo no era suficientemente densa. Densa quiere decir barata, quiere decir eficiente energéticamente. Las GPUs es lo que traen, una eficiencia que lo permiten. Y ahí es donde Nvidia, tanto en esta parte del hardware como en la parte de los algoritmos y del software, es donde Nvidia, yo creo que es relevante. Son relevantes los tres elementos que has citado, particularmente el primero. No teníamos tanta cantidad de datos disponibles Correcto. para utilizarlos por la inteligencia artificial. Y aquí es donde hay uno de los debates más importantes, la propiedad de esos datos, Correcto. la libertad o no de usarlos para entrenar los modelos de inteligencia artificial, la libertad que se toman los modelos generativos para usar datos que de quién son. Bueno, esto es donde la regulación debe actuar y donde las empresas que realmente quieran sobrevivir deben de tener más cuidado. A la hora de entrenar modelos generalistas, tanto, ¿no?, OpenAI como Google, como cualquier Meta o cualquiera, ¿no?, es su máxima preocupación. El tener mucho cuidado de que los datos que utilizan para entrenar los modelos generalistas no incumplan en ningún tipo de violación de propiedad intelectual de datos, de protección de información, etcétera, ¿no? Lo que sí que vamos a ver a partir de ahora es, una vez que los modelos generalistas ya están, yo creo que al principio se les ha intentado sacar de todo, ¿no? Y es verdad que tenía errores, y es verdad que tenía información que no era correcta. Yo creo que ya se han depurado, y hoy día es difícil encontrar en estos modelos generalistas, en un ChatGPT o en un Gemini, ¿no?, es difícil encontrar información que sea, digamos, no adecuada. Lo que vamos a ver a partir de ahora es que cada vez más estos modelos se van a incrementar con datos propios de las empresas, y esto es cuando la inteligencia artificial realmente va a llegar al mundo de la empresa. Un concepto que a mí me parece muy, muy importante, y es el tema del RAG, el RAG, el Retrieve Augmented Generation, ¿no? La inteligencia artificial generativa, pero en la cual tú incrementas el modelo con tus propios datos para analizarlo tú solo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los modelos hasta ahora son generalistas. Tú le preguntas a ChatGPT y solo te informa de información que ha encontrado en diversas fuentes públicas, abiertas. Pero tú quieres que la inteligencia artificial te responda a tus datos. Y tú no quieres que el modelo se entrene con tus datos porque estarían abiertos a todo el mundo. Sí. Gracias al RAG, al RAG, vamos a poder
hacer uso de la capacidad de entender el lenguaje del modelo general, pero aplicarlo a nuestros propios datos. Yo ahí es donde le veo que realmente la inteligencia artificial va a llegar al mundo de la empresa. Hay 3 miedos, al menos, muy relacionados con este momento explosivo de la inteligencia artificial. Y los voy a identificar. A ver si nos ayudas, Javier Pemana, a superarlos o a enfrentarlos, porque esto no se puede distraer la atención. El primer miedo es a un mal uso de la inteligencia artificial, a que sean los malos los que aprovechen las ventajas de la inteligencia artificial. El segundo tiene que ver con la capacidad seguramente, y esto ha ocurrido cada vez que ha habido una revolución industrial o tecnológica, de crear nuevas brechas en la sociedad. Quienes tienen la herramienta y quienes no la tienen, quienes tienen recursos para acceder a ella y quienes no los tienen. Y luego hay un tercero al final de todos ellos, ¿no? Que es la singularidad. Hablamos de un miedo humanista, seguramente. Empezando por el primero, el riesgo del mal uso, ¿hasta qué punto estamos preparados para afrontarlo? ¿Es algo parecido a la ciberdelincuencia, lo que podemos encontrarnos aquí? Sin duda. El hacer uso de cualquier tecnología digital depende de la tecnología. La inteligencia artificial es muy fácil plantear malos usos para ella. Muy fácil. Y va a haber muchísima información que va a ser muy fácil de generar deepfakes, como estamos viendo. Ahora hacer un deepfake, crear un deepfake de una imagen puede parecer complicado. Las herramientas de inteligencia artificial van a hacerlo extremadamente sencillo. Y no va a ser solo una imagen, va a ser un vídeo geolocalizado. Y esto va a ocurrir mucho. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que va a haber cada vez más herramientas para intentar certificar la información, como los canales que sean validados. Así como en Internet se creó el protocolo HTTPS, que ya tenemos todos internalizado y ya todos lo usamos y nadie le da valor. Realmente cuando tú te conectas a una página securizada, en verdad es la única manera de estar tranquilo, que realmente alguien ha validado que esa página te está dando la información que debería de darte. Con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Es la certificación de aquella información que se publica se va a hacer cada vez más relevante. Yo creo que va a haber muchos malos usos, creo que va a haber mucho deepfake, mucha generación de contenido falso, y está en la regulación y en el control de todos el poder acceder a que sea adecuada. ¿Cómo podemos prevenir que la IA no genere enormes brechas en la sociedad? No solo por la posibilidad de acceder a las IAs de pago o a las más sofisticadas, que eso va a colocar en una posición de una enorme ventaja competitiva a unos frente a otros. Bueno, aquí tenemos yo lo vivo mucho en el mundo de la investigación en España, ¿no? y en Portugal también, y aún peor es en Arabia Saudí, ¿no? Es cuando miramos hacia Estados Unidos, ¿no? Dice, es posible intentar llegar a ser una gran corporación como puede ser Nvidia, ¿no? Intentar desarrollar la misma tecnología que está haciendo Nvidia es extremadamente complicado. O sea, yo veo muy difícil que Europa, pese a que lo está intentando, Europa está intentando desarrollar el PERTE chip, desarrollar la tecnología, desarrollar nuestros propios procesadores. Es una batalla que va a ser muy difícil de librar. No obstante, lo que sí que es cierto es que los ingenieros europeos, ingenieros en particular españoles, o en mi experiencia por lo menos, están extremadamente bien valorados. Yo creo que deberíamos de centrarnos en lo que somos extremadamente buenos y desarrollar las industrias en base a eso. ¿Y en qué es buena España? ¿En qué es bueno, en mi experiencia, Europa? En el desarrollo de soluciones aplicadas utilizando tecnología base. ¿Le da eso una ventaja competitiva a Estados Unidos contra Europa? Sí. Pero es que ya han empezado. Es que Estados Unidos lleva décadas invirtiendo en esto y Europa lleva décadas ignorándolo. Intentar ahora, en el corto espacio de tiempo, pillar a Estados Unidos en la parte de hierro es muy difícil. No quiere decir que no lo debamos de hacer, creo que debemos de hacerlo, pero para procesadores muy específicos. Pero donde sí que debemos de invertir mucho para evitar esa brecha es en el desarrollo de soluciones aplicadas al mercado. Y hay muchas aplicaciones. Y déjame que te cuente 2 o 3, porque sí. Ejemplos. Es lo que a mí me gusta hablar de la inteligencia aplicada, ¿no? A mí no me gusta hablar de inteligencia artificial en genérico. Yo creo que la próxima década donde vamos a ver realmente cambios brutales es en salud, por ejemplo, ¿vale? El Barcelona Supercomputing Center tiene un departamento de ciencias de la vida
que Alfonso Valencia lo lidera y tiene ya cientos de personas trabajando en el desarrollo de nuevos modelos aplicados a la medicina personalizada. Solo un ejemplo. Cuando hablamos de los datos, ¿no? de la relevancia que tienen los datos. Hasta hace 2-3 años, al menos en Cataluña, que es donde vivo yo, en Barcelona, y me lo conozco bien porque trabajaba para el Departamento de Salud, con ellos mucho, no se digitalizaba la anatomía patológica. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que quedaba registrado de cuando tú te hacías una biopsia o una analítica era el informe del patólogo, ¿vale? Ahora se está digitalizando. ¿Qué quiere decir? La cantidad de información que se está almacenando de todos los cristalitos, de todas las biopsias, se multiplica por 1000. Y ya se está almacenando. No se está haciendo nada con ella todavía. Pero eso es una fuente brutal para que modelos desasistidos de inteligencia artificial puedan identificar parámetros, identificar patrones y empezar a proponer cosas. El departamento de Alfonso Valencia ya está trabajando desde hace algún tiempo en colaboración con el Departamento de Salud oye, vamos a empezar a trabajar en ciertas enfermedades, ciertas padencias que creemos que pueden ser relevantes. La próxima década van a aparecer, así como el proyecto de AlphaFold descubrió, ¿no? Y nadie sabe todavía por qué, el problema es que nadie sabe explicarlo, ¿no? El por qué clava, cómo se pliegan las proteínas, ¿no? Yo estoy prácticamente seguro de que vamos a ver grandísimos avances en la predicción de enfermedades y en la propuesta de tratamiento, no el tratamiento. El tratamiento será mucho más personalizado para cada persona. Y será maravilloso seguramente. Yo veo, de verdad que veo cambios brutales y veo que hay un grandísimo potencial en España, pero grandísimo. O sea, si visitas el BSC, ves a la gente que está trabajando ahí, ves cómo están trabajando biólogos mano a mano con profesionales que saben cómo tratar, cómo curar los datos, cómo tratarlos, cómo eliminar el ruido, cómo garantizar que los datos que se producen son válidos. Tú dices, aquí viene algo muy bueno. Pero si lo hacemos con la salud, que es tan complejo, y ya estoy enfilando hacia la singularidad, ¿por qué no hacerlo con la política, que también es complejo? ¿Por qué no dejarnos gobernar por una IA y resolver muchos problemas que hoy tenemos bien conocidos? Bueno, una tecnocracia... yo que soy muy humanista en el fondo, a mí el ser humano me encanta y por eso estamos aquí. Tú podrías ver todo lo que me vayas a preguntar a mí hoy, se lo voy a preguntar a ChatGPT y seguramente te daría unas respuestas muy parecidas. Pero luego hay que tocarse, luego hay que verse, luego hay que saludarse, luego hay que abrazarse. Y al político hay que escucharle, luego hay que odiarle, luego hay que rajar de él y criticarle igual que se critica al equipo de fútbol del propio, el del contrario. La política técnicamente no lo que hace es gestionar una serie de recursos de la manera que se ve más eficiente posible. Luego el humano está detrás para fastidiarlo todo, como debe ser. Por eso la IA lo haría mejor, ¿no? La IA lo haría mejor en base a una serie de patrones que creyéramos que fueran los más adecuados. Pero yo creo que equivocarse también es bueno. O sea, es que si no, no aprenderíamos. ¿Pero por qué en salud sí y en política no? Pues porque en salud los errores que cometerías o los errores que puedes evitar van a salvar vidas, y en política si cometes un error, pues a lo mejor haces una mala inversión o haces una mala iniciativa, pero no creo que sea tan malo. De todas maneras, tampoco me lo he pensado mucho. Efectivamente, si hubiera una IA gobernando un país, pues podría llegar a ser mejor. No lo sé, pero sería una pena no poder criticar al presidente o al ministro de turno, ¿no? ¿Qué piensan nuestros oyentes y espectadores al respecto? Porque estaría bien tener una opinión propia. Quizás no hemos tenido margen suficiente de reflexión sobre algo que empieza a ser visible y viable, ¿no? Sí. Pues gracias al trabajo de compañías como Nvidia, capitalización bursátil 2,25 billones. PER 75 veces, es decir, pocas compañías hay tan caras en términos de mercado en el mundo. Desde dentro de la compañía, ¿cómo se percibe ese valor? Porque para muchos observadores de análisis financiero clásico es disparatado lo que vale Nvidia. Internamente, yo te digo mi percepción de Nvidia. Yo llevo en Nvidia ahora va a hacer 3 años. Nvidia, la parte
que a mí me gusta es que son dos cosas que a mí me gustan de Nvidia. Uno es que es una pyme. ¿Una pyme? Sí, sí. Nvidia está totalmente gestionada como una pyme. O sea, Nvidia, lo que dice Jensen Huang, se hace. Y punto. Y no se cuestiona. Y hay una serie de siglas en Nvidia que son unos motos, unas normas no escritas, pero que todo el mundo conoce y que se cumplen a rajatabla y que son muy profundas en el fondo. Una de ellas es, por ejemplo, yo cuando llegué me dijeron, oye, aquí lo que tienes que aplicar es sol. Y yo, no, sol, te da miedo, acabas de llegar. Y dices, bueno, pues Sol será un tal Sol, será un Saúl, ¿no? En plan americano, no sé, te callas un poco, pero inmediatamente preguntas, ¿no? A alguien de confianza y dice, no, Sol es speed of light. Dice, en Nvidia, si alguien te pide algo, se hace inmediatamente. No hay una excusa para no hacerla inmediatamente. O sea, no hay un procedimiento, no hay un proceso de aprobación. No. Tú lo puedes hacer, lo haces. Es así de sencillo. Tú tienes que un proveedor te pide una propuesta, pues se la das. Y se la das inmediatamente. La siguiente es NOLA. Y dice, no one loses alone. Dice, tú puedes ganar lo que tú quieras tú solo, pero está prohibidísimo perder solo. O sea, tú llamas a quien haga falta, pides ayuda a quien haga falta, te lo traes, la gente te responde a velocidad de la luz y siempre puedes contar con cualquier persona dentro de Nvidia. Y esto es una política, yo que vengo de IBM, que era una empresa maravillosa, una grande, ¿no? Pero era muy grande, era un elefante, ¿no? Y te encuentras en Nvidia, yo por eso digo que para mí Nvidia es muy parecido a una pyme. Luego en Nvidia trabajamos de manera muy colaborativa, pero de vez en cuando, bueno, es en el mejor esfuerzo de cada uno. No hay una normativa que dice, no, tú tienes que hacer esto, tienes que vender esto, y esta es tu comisión. Y esto, no funciona así. ¿Y cómo ves a China en Nvidia? Bueno, en China, ahora mismo el problema que tenemos es que no podemos vender en China, ¿no? El gobierno americano, en su pugna con China, y no solo con China, ahora ya lo ha extendido, ¿no? A todos los países de Oriente Medio, a Cuba, a Rusia, ¿no? Nosotros no podemos vender en China. Las GPUs de gama más alta, debido a que tienen capacidad de encriptación muy alta, debido a que se puede hacer un uso militar de ellas que podría ser bastante peligroso para Estados Unidos, no se puede vender en China. Nosotros, cada vez que el gobierno americano nos prohíbe vender una gama, ¿no? Intentamos sacar una versión de esa gama con las capacidades reducidas y vuelve el gobierno americano a limitarla, y estamos en esta pelea desde hace ya un par de años. Lo que le da oportunidad a China de intentar tener su propia Nvidia. Bueno, es lo que está ya en ello, o sea, sí. Y no están perdiendo un minuto, coño, sí. Es correcto. Javier Pemán es el responsable de negocio corporativo de Nvidia en España, Portugal, Arabia Saudí y CSCs en Suiza para centros de investigación, supercomputación y universidades. Estaríamos hablando seguramente todo el día de estos temas apasionantes. Pero cada minuto ha sido de oro en esta conversación y le agradecemos a Javier Pemán su amabilidad por acompañarnos hoy en Capital Radio. Muchas gracias, Javier. Te deseamos todos los éxitos. Muchísimas gracias a vosotros y a disposición cuando queráis. Un placer, Luis Vicente.